Muy buenas a todos. En este vídeo vamos a ver la siguiente sucesión que es particular de este tema, que es la progresión geométrica. En la progresión geométrica, en lugar de avanzar de un término a otro sumando un mismo número, para pasar del primer término al segundo término, lo que vamos a hacer es multiplicar por un mismo número. Y ese número, que lo vamos a llamar razón, lo vamos a denotar con la letra R. Así que para pasar también del segundo al tercero, a sub 3, pues también deberíamos multiplicar por esa R. ¿De acuerdo? Aquí tenemos también el término general, al igual que en el vídeo de antes, el a sub n quiere decir que vamos a poder calcular cualquier término de esa progresión en cualquier momento, simplemente teniendo la razón que estamos aquí, que estaría aquí, y el primer término que estaría aquí, ¿vale? Entonces vamos a observar qué es lo que tiene que pasar. Para pasar del primero al segundo, lo que tenemos que hacer es multiplicar por r una vez. Para pasar del primero al segundo, vamos a multiplicar por r una sola vez. ¿De acuerdo? Multiplicamos por r una vez. Para pasar al tercero, deberíamos multiplicar por r otra vez. Es decir, deberíamos pasar del primero al tercero multiplicando por r dos veces. Es decir, r por r. Para pasar del primero al cuarto, deberíamos multiplicar de nuevo por r de nuevo. Es decir, si queremos pasar al cuarto, vemos, por ejemplo, que la r debe estar elevada al cubo. Si queríamos pasar al tercero, la r quedaba elevada al cuadrado. Siempre, si nos fijamos, un número menos. Del cuarto necesitaríamos elevar la r al cubo y para el tercero necesitaríamos elevar la r al cuadrado. Es decir, que esa r nuestra debería estar elevada siempre al número que queremos obtener menos 1. De ahí es donde sale el n-1. Volvemos a usar el n-1 igual que en la fórmula anterior. Esta fórmula también es bastante sencilla de recordar. A sub n es igual al primer término y ahora multiplicamos por esa razón tantas veces como queramos, teniendo en cuenta que siempre es un número menos, por n menos 1. Ahora, utilizando esta fórmula, vamos a intentar hacer una serie de problemas como el siguiente. Nos dicen que los primeros términos de una progresión geométrica son a sub 1 igual a 250 y a sub 2 es igual a 300. ¿De acuerdo? Nos hablan solamente del segundo término, pero no nos dan cuál es la razón. La razón es muy importante a la hora de poder conocer cuál es el siguiente término o el siguiente dentro de la progresión geométrica. Así que vamos a necesitar calcular esa R. Los datos que tenemos son a sub 1 y a sub 2. Es decir, a sub 2 lo vamos a tomar como si fuera en realidad a sub n. Ese término n va a ser el a sub 2, ¿de acuerdo? Así que si ponemos la fórmula, pondremos que a sub 2 tiene que ser igual al a sub 1 multiplicado por r, en este caso, elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 es 1, evidentemente, así que no le colocamos el exponente. Si tenemos el a sub 2, que es 300, y tenemos el a sub 1, que es 250, pues aquí podremos despejar la r. La r tendría que ser igual a 300 dividido entre 250. Si esta división la hacemos, nos sale 1,2. Ese 1,2 sería igual a nuestra razón. El número por el que vamos a multiplicar siempre para pasar de uno a otro. Ahora me piden que calculemos, evidentemente, r, ya lo tenemos. Me piden que calcule también a sub 6 y a sub n, el término general. Vamos a poner primero el término general. A sub n sería igual al primer término, 250, multiplicado por la razón, que es 1,2, elevado a n, sea cual sea n. Y por tanto, a sub 6, el sexto término, sería igual a 250 multiplicado por 1,2 elevado a 6. Hacemos eso con la calculadora. Primero elevamos 1,2 a 6, que nos da un número, el que sea, cerca de 3, y lo multiplicamos por 250. Y este nos sale un término que es el 746,496. Y este sería nuestro sexto término. Hacemos ahora el siguiente problema y nos dicen que en una progresión geométrica tenemos a sub 1 y a sub 3. Por tanto, volvemos a establecer lo mismo. Si a sub 3 tiene que ser igual a sub 1 multiplicado por r elevado a n-1, nuestra n aquí es 3, menos 1 sería 2, la r al cuadrado sería lo que tenemos que poner. A sub 3 nos dicen que es 400. Y a sub 1 nos dicen que es 625. Y eso es igual, a 625 multiplicado por r al cuadrado. Es decir, r al cuadrado es igual a 400 partido
de 625. Por tanto, r sería igual a la raíz cuadrada de 400 partido de 625. Si recordamos las propiedades de los radicales, esto era igual a la raíz de 400 partido de la raíz de 625. Que si nos acordamos serían 20, raíz de 400 es 20, partido de la raíz de 625, que es 25. Es decir, esto en total lo podríamos resumir como 4 quintos. Nuestra razón es 4 quintos. Si nuestra razón es 4 quintos y nos dice que hallemos sus primeros términos, pues simplemente pondríamos el término general a sub n igual al primero, 625, multiplicado por 4 quintos, elevado a n menos 1. Y ahí podríamos calcularlo y podríamos sustituir el n pues por 2, en este caso ya por 4, por 5, por 6 o por el que quisiéramos. En el siguiente me hablan que en una progresión geométrica de términos positivos tenemos que el a sub 1 es igual a 3 y el a sub 3 es igual a 6. Pues lo mismo, a sub 3 es igual a sub 1 por la r, en este caso al cuadrado, a n menos 1. 6 es igual a 3 por r al cuadrado. 6 partido por 3 es igual a r al cuadrado, es decir, 2 es igual a r al cuadrado y por tanto la r es igual a la raíz de 2. Esa sería nuestra razón. Nos piden que hallemos a sub n, pues lo ponemos igual, a sub n es el primer término, 3 por la razón que es raíz de 2 elevado a n menos 1. Y ya con esa fórmula podríamos calcular a sub 20, que es igual a 3 por la raíz de 2 elevado a 19. Eso, lo que nos dé, lo metemos en la calculadora y lo que nos salga. Y a 21, que sería 3 por la raíz de 2 elevado a 20. ¿Vale? Siempre a un término menos. El problema que teníamos justo antes, el del centurión, no me parece oportuno hacerlo aquí en vídeo porque realmente es por tanteo. Habría que ir probando número a número, entonces bueno, aquí perderíamos algo el tiempo. Lo que sí quería deciros es que al igual que tenemos una fórmula para la suma de los n primeros términos en la progresión aritmética, pues también nos lo vamos a encontrar para la progresión geométrica, que sería esta fórmula de aquí. La suma de los n primeros términos sería a sub n por r menos a sub 1 partido de r sub 1, y también podremos usar cualquiera de las tres realmente, pero son bastante útiles, o bien la primera o bien la tercera, ¿vale? En el caso de que la razón elevado a n pues no fuera un número demasiado grande, ¿vale? Así que vamos a hacer este problema que nos dicen que al comienzo de cada año ingresamos 1.000 euros, es decir, el primer año vamos a introducir 1.000, el segundo vamos a introducir también 1.000 y así sucesivamente. Y hay un banco que nos da un 4% anual, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto dinero tendremos al final del quinto año? Entonces, lo primero que tendremos que hacer será en el primer año, en el segundo, en el tercero, el cuarto y en el quinto, ver lo que va a ir produciendo el dinero. Si introducimos 1.000 euros al principio del primer año, es decir, aquí en el primer año, vamos a tener 1.000, vamos a tener ese dinero capitalizando, como vimos en los problemas de capitalización, durante 5 años completos. La cantidad que vamos a obtener por los 1.000 euros del primer año sería 1.000 por 1,04, que es el 4% anual, durante 5 años completos, ¿vale? El segundo año hemos introducido también 1.000 euros, es decir, esos 1.000 euros, si lo introducimos en el segundo año, solamente van a estar capitalizando durante 4 años, ya que el primero nos lo hemos saltado. Es decir, sería 1,04 elevado a 4 en este caso. Razonando de forma análoga, el tercer año vamos a tener el dinero durante 3 años, durante todo el tercero, todo el cuarto y todo el quinto. Serían 1.000 por 1,04 elevado a 3. El siguiente, evidentemente, van a ser 1.000 por 1,04 elevado a 2. Y el último, 1.000 euros por 1,04, en este caso elevado a 1 o sin elevar, puesto que solamente va a estar capitalizando un año. Estos serían los términos de nuestra progresión geométrica. Si queremos hacer la suma de todos estos términos, de los 5 primeros términos, vamos a poner la suma de los 5 primeros términos, tiene que ser igual al último término, al a sub 5, multiplicado por la razón, menos el primero de los términos, dividido entre la razón menos 1.
Aquí lo único que tendríamos que tener en cuenta es lo siguiente: si esto fuera una progresión geométrica, vemos que realmente la razón se va aplicando desde abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Es decir, aquí multiplicamos por 1,04 y en el siguiente, aquí se me ha olvidado el cuadrado, sería por 1,04 al cuadrado, es decir, vamos multiplicando en sentido hacia arriba. Así que nuestro primer término en realidad es el de abajo del todo. Este sería nuestro a sub 1, este es nuestro a sub 2, a sub 3, a sub 4 y a sub 5. ¿Vale? Tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de aplicar la fórmula. A sub 5 sería el último de los términos, que sería 1000 por 1,04 a la quinta, multiplicado por la razón, que vemos claramente que es 1,04. 1,04 elevado a 5 por 1,04 es lo mismo que poner 1,04 elevado a 6, ¿vale? Sería añadirle un exponente más. A eso le restamos el primer término, que es 1000 por 1,04. Y finalmente lo dividimos entre 1,04 menos 1. Si hacemos esto con la calculadora, pues nos da un total de 5.632,98 euros aproximadamente. Y ese sería el resultado aplicando la fórmula simplemente. Normalmente los problemas que vamos a tener de suma de progresiones geométricas son más sencillos. Es simplemente calcular el término a sub n y aplicar la fórmula, ¿vale? Ya con esto terminaríamos el vídeo y vamos a hacer ahora en el siguiente otro tipo de suma también.